A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo Secreto. En este estudio que hemos estado haciendo sobre el libro, sobre esta carta a los hebreos. Y hoy concluimos viendo detalles del capítulo 13. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado estudiando en estas anteriores lecciones y vamos a desarrollar después un poquito la esta del capítulo 13. Vimos en el primer capítulo del libro de Hebreos, que como es bueno mencionar, no sabemos quién es el escritor, pero está dirigido a ese pueblo, ¿verdad? Que había venido a conocer al Señor Jesús. Los apóstoles, los discípulos se habían encargado de ir por las regiones que habían sido enviados por Jesús, ¿verdad? Cuando estaba él todavía en la tierra y posteriormente, después de que Jesús asciende al cielo, pues los apóstoles y los discípulos siguen haciendo la labor de llevar el evangelio, de llevar las buenas nuevas a las personas. Y pues el pueblo hebreo fue uno de ellos. Ellos venían, como se los mencioné desde un principio, practicando la religión judía, el judaísmo, ¿no? Que estaba basado pues en la Torá, en los profetas. Entonces ellos venían practicando todo lo que abarcaba esta tradición de la religión del judaísmo. Pero Jesús llega al corazón de los hebreos y no se define si ellos están en este momento en qué espacio físico estos hebreos. No sabemos si estaban en la diáspora, no sabemos si estaban en alguna de las ciudades del Imperio Romano, ¿verdad? No se define, pero está plenamente determinado en esta carta que está dirigido a ellos. El autor hasta este momento no se sabe quién es. Se especula que pudo haber sido Pablo, Bernabé, Apolos, ¿verdad? Entonces, pero no hay que digas tú, él la escribió, ¿no? Esta persona la escribió. Entonces, pero hay un mensaje muy importante a los hebreos y era no voltear para atrás, era no regresar al judaísmo, era no soltar la fe, era abrazar lo que ya habían creído, que el Mesías ya había venido a la tierra, se había cumplido esa profecía por parte del Padre y que Jesús era ese Mesías que había venido a salvación para ellos y también, como les decía al principio, nosotros nos debemos siempre identificar con la palabra. Así están dirigidas los libros, las cartas, ¿verdad? Las profecías. Uno siempre necesitamos para crecer en la fe, para crecer en el Señor, abrazar esas palabras que están escritas en la Biblia. Entonces, en el libro de Hebreos nos mencionan las mejores cosas, ¿verdad? Y primero vimos que el mejor mensaje, ¿cuál es el mejor mensaje? Que Jesús es hijo de Dios, ¿verdad? Para esa gente en ese tiempo, para muchos, esta verdad no fue abrazada, ¿verdad? Y entre muchos de ellos, pues los fariseos, parte de todos estos grupos que conformaban el judaísmo. Otro mejor era que Jesús es el mejor sacerdote. Otro mejor que vimos y que está reflejado aquí en el libro de Hebreos es que Jesús es el mejor pacto. Jesús también es el mejor sacrificio. Y en el anterior capítulo vimos que, que hay un mejor camino y ese camino es la fe. Y hoy para concluir este estudio vamos a ver que la fe se debe de practicar. ¿Sí? No es algo nada más con la que nosotros
nos debemos de quedar. Y la fe es en relación en este último capítulo de Hebreos el 13, es como los hebreos son animados por el escritor, así como somos animados nosotros, a no solamente quedarnos con la fe para nosotros, sino practicar la fe. Y esto se refiere a nuestra convicción de ser hijos de Dios, ¿verdad? A nosotros realmente ser un testimonio vivo en la cotidianidad, en el día a día, el ser esos creyentes, esos hijos de Dios que realmente impacten, siendo esa sal y esa luz que se menciona por Jesús en el Sermón del Monte. Entonces, por eso aquí, miren, al inicio del capítulo 13, hay una manera en que tú y yo vamos a practicar el ser esos hijos de Dios. Es un testimonio que debemos de nosotros ejercitar. A veces nosotros pensamos que solamente nuestro testimonio cristiano o el buen comportamiento lo debemos de tener pues con nuestros iguales, por decirlos así, ¿no? Por esas personas que creen lo mismo que nosotros. Y sí, pero también con todas las personas. Mira, empieza y viene aquí en la Reina Valera 60, viene una descripción o un nombre arriba de antes de iniciar los versículos del capítulo 13 y dice deberes cristianos. ¿Sí? Esta es la práctica de nuestra fe, nuestros deberes como hijos de Dios, nuestros deberes como hijas de Dios. ¿Ante quién? Ante las demás personas. Y dice, primera palabra, dice, permanezca el amor fraternal. Ese es nuestro primer deber, que permanezca el amor fraternal. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué tanto abarca? ¿Verdad? A veces, ¿verdad? Que el practicar este deber cristiano se torna un poquito complicado, porque a veces no estamos tan de buenas, porque a veces nos levantamos con el pie izquierdo, ¿sí? Porque a veces la otra persona no opina como yo quisiera que opinara, no vive como yo quisiera que viviera, ¿sí? A veces ni tan siquiera se expresa como yo quisiera que se expresara, ¿no? Y esta parte del libro de Hebreos es así, es la práctica. Ya sabemos quién es Jesús. Ya le abrimos el corazón a Jesús. Ahora vamos a practicar ese creer en Jesús. ¿Se recuerdan que se decía que Jesús crecía en gracia hacia Dios y hacia los hombres y con los hombres? ¿Verdad? Y eso mismo es este deber cristiano para nosotros. Crecer siempre en gracia hacia Dios, pero también con las personas que nosotros nos, nos relacionamos. Y dices tú, bueno, cuando me quedo con los hermanos de la iglesia está más fácil, ¿verdad? Pero ¿qué con la familia? A veces pues, nos vemos más identificados con unos que con otros, ¿verdad? Dentro de la familia. Pero dice, permanezca. Aquí nos dice que debe ser un amor fluctuante, interesado, a conveniencia. Y fíjense, aquí el escritor no da una sugerencia, ¿verdad? Como, ay, te aconsejo, ¿verdad? Por si puedes, ¿no?
por si quieres. Dice, permanezca el amor fraternal. Entonces, necesitamos caminar en un respeto, en apoyo, en unidad. Dentro de la comunidad de fe, sí, pero también dentro de nuestras familias, también donde nosotros trabajamos, también con el vecino, ¿verdad? Y tú puedes decir, bueno, no, Malena, es que aquí nada más se está refiriendo a los hermanos en la fe, ¿sí? Pero entonces nos quedaríamos como a medias o un tercio, sino que nosotros, yo, Malena, si yo digo que soy hija de Dios, yo soy hija de Dios y mi deber cristiano es tener el mismo comportamiento hacia la comunidad de fe, pero también hacia todas las personas. Entonces, ya ves que a veces nos dicen a nosotros cuando tenemos un mal comportamiento, y eso que eres cristiano, y eso que eres cristiana. Y nosotros nos defendemos, ¿verdad? Ay, pues que también soy humana, ¿verdad? También soy humana, pero somos llamados por Dios a hacer testimonio. Y no esos testimonios que nosotros, ay, que mira, lloré y pasó y que no sé qué, no. Cómo hablo, cómo actúo, cómo digo las cosas. Y ahí como que nos queda el saquito apretado, ¿verdad? Como que decimos, ay, no, pues o sea, como que no, así está como que mejor, bájale tantito. No, el amor fraternal, tanto para con los hermanos de la fe, con la comunidad de la fe, tiene que ser con todas las personas. Y luego, otro deber cristiano es la hospitalidad. ¿Qué tanto nos gusta la hospitalidad? Y deja tú de recibir a alguien en tu casa por 2, 3 noches. ¿Qué tan buenos anfitriones somos? Que ves que llega alguien y como que, ay, apaga las luces, no se oiga nada, que llega, ¿no? O hacemos caras a la gente cuando llega, ¿verdad? O como dicen en algunos países, ponle escoba detrás de la puerta para que se vayan rápido. No, eso no lo practiquen, es superstición, ¿no? Pero a veces que hay gente que dice, ay, no, ahí viene Juanito. Ahí ni la fraternidad, ni el amor que estamos demostrando, ni la hospitalidad. Y acuérdense cómo dice la primera frase arribita de estos versículos. Deberes cristianos. Y dice que no olvidéis, porque se nos olvida. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y una cosa que aquí el escritor diga que pues algunos sin saber hospedaron ángeles, ¿verdad? Y sí, Abraham fue uno de ellos, pero no significa que digas tú, ay, pues viene Malena, pues Malena no es un ángel. Con ella no se practica la hospitalidad. No, con todo mundo, ¿sí? Con los que sepas que ya son quienes son, que tengas determinada la identidad de ellos o con los que no, pero ser buenos anfitriones, hospitalarios. Sí, fíjate, dice la palabra que hay una ley dentro de las leyes del judaísmo que habla sobre la bendición de tratar bien al extranjero. Eso yo solo, lo lástima que no está ningún tico aquí ahorita, pero tratar bien al extranjero. Yo no sé, eh, ahí donde tú vivas, con quién tienes oportunidad que no sea de tu país, incluso de tu ciudad, ¿eh? Porque vamos a cortar también las fronteras. A veces con los de la, ay, no, estos son de acá y estos son de allá, ¿no? Y bueno, te la voy a cortar a hacer más chiquitita todavía.
No, pues es que estos son católicos y los otros son cristianos y estos son evangélicos y estos son de los que usan la falda larga y esos son de los que no se pintan y estos son de los que se pintan y esos son de los que se cortan el pelo y los que no se cortan el pelo. Que aquí nos oye mucha gente, entonces aprovecho. Ser hospitalarios con todos, permaneciendo en un amor fraterno. Y fíjate lo que dice el versículo 3. Y fíjate, todo eso son deberes cristianos. Acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. A veces no nos acordamos de los presos. ¿Cuánto oramos por gente que está en cárcel? Deja tú, a lo mejor ni visitas una cárcel, pero te acuerdas, dice, acuérdate. En este tiempo que se escribió esta carta a los hebreos, muchos cristianos estaban en cárcel porque estaban siendo perseguidos y estaban así. Entonces es como acuérdate de los que están presos. De esos, tal vez estaba como acuérdate de Silas, acuérdate de Pablo, ¿verdad? De Pedro. Pero trayéndolo aquí a la hora, ¿qué tanto nos acordamos nosotros de personas que están presas, aunque no las conozcamos? Y presas tras barrotes de hierro, pero también personas que están presas en adicciones. A veces somos muy buenos para juzgar. Personas que están presas en un engaño de Satanás sobre su identidad sexual, ¿no? Personas que están presas en ser, hay muchos ejemplos, en ser, por ejemplo, eh, ay, por ejemplo, ahorita no se me viene como uno, es que te quiero dar uno, pues, pero gente que está presa en ser, en trabajar y trabajar y trabajar. Gente que expresa el amor al dinero. Y si conocemos este tipo de personas, no nos acordamos para orar, si nos acordamos para juzgar. Y dice, fíjate, acordaos de los presos como si estuvieras preso tú también. Aquí ya le quité, ya lo parafraseé, ¿verdad? Le quité la manera de la escritura que está en Reina Valera. Pero dice como si estuvieras preso juntamente con ellos. ¿Verdad que esto suena a una palabra que es empatía? Y de los maltratados, que también nos acordemos de los maltratados. Y luego viene en el versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y cuando yo meditaba en esta palabra, qué fácil es caer en juzgar al fornicario y al adúltero. Pero ¿quién dice aquí la palabra que los va a juzgar? Dios. Él es el que los va a juzgar. Entonces, dentro de los deberes cristianos es honrar el matrimonio, es honrar el lecho sin mancilla. Dice también, otro de los deberes cristianos es que las costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿quién? Dios, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pudiera hacer el hombre.
No, es que estoy bien estresado porque a lo mejor me van a correr del trabajo y no sé qué va a pasar si a mí me corren del trabajo. Dice, te lo vuelvo a leer. Dice, el deber mío, el deber tuyo, es vivir que mis costumbres sean sin avaricia, contento con lo que tengo ahora, contento. Pero eso no implica que no puedo orar para que el Señor me bendiga más, ¿verdad? Porque hay personas que piensan que la pobreza es una bendición y otros piensan que la pobreza es una maldición, ¿no? No, el humilde, el pobre y es gente humilde. No, no, no. La palabra pobre es pobre y la palabra humilde es humilde y son cosas totalmente diferentes. Puede haber pobres humildes, puede haber pobres soberbios, puede haber ricos soberbios y puede haber ricos humildes. Por eso no es lo mismo, no son sinónimos. Pobreza y humildad no es sinónimo. Son palabras diferentes. Pero dice la palabra aquí hebreos y el escritor les recuerda a los hebreos que sus costumbres sean sin avaricia, que no estén, ay, que quiero y necesito y quiero alcanzar y eso y que se vuelva un estrés, ¿no? Sino contentamiento. Con ese contentamiento que va acompañado de agradecimiento. Señor, muchas gracias, ¿verdad? Y acordándonos de la promesa, dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, en confianza, en tranquilidad, en certeza. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ese es un deber cristiano, tener la confianza plena que Él cumplirá su palabra en nosotros y que no debemos de temer lo que pueda hacer el hombre. Que los aranceles van a subir al 25%, ¿verdad? México, Canadá, ¿y qué irá a pasar en México, verdad? Pues ahora con estas cosas que están pasando. No temeré lo que el hombre pueda hacer. Estoy confiado en que Él es mi ayudador. Y luego otra parte aquí, otro deber cristiano. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué vamos a imitar de los pastores, de las personas que nos enseñan la palabra? La fe. Pero también vamos a considerar la conducta. No para juicio, ¿verdad? Sino para decir, a ver, qué tan, o sea, qué tan sabio es esto que yo haga, ¿verdad? Acordaos de vuestros pastores. Creo que ahí los hebreos se estaban olvidando de los que les habían hablado la palabra. Por eso aquí les escribe, acuérdense, consideren sus conductas de esas personas que que hayan sido ejemplo, imitan la fe de ellos. Entonces yo imito la fe de mi madre, imito la fe de mi padre y de otras personas que yo he conocido que tienen una fe de que si Dios dice para adelante, para atrás, para un lado, para el otro, ¿verdad? Imitar esa conducta de ese tipo de pastores, de ese tipo de personas que nos han enseñado la palabra, pero acordándonos, nos debemos de acordar. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús no va a cambiar. Él antes de que viniera a la tierra ya existía. Jesús antes de que se creara la tierra, él ya existía. Él es eterno.
y es el mismo ayer, hoy, 3 de marzo de 2025 y por los siglos. Él va a ser el mismo. Y luego viene aquí un consejo. Dice en el 9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. A veces nosotros estamos expuestos a doctrinas diversas, extrañas. Y ahora con el internet, pues más, ¿verdad? Porque hay mucha opción. Y la palabra dice que hay una comezón de oír. Hay una comezón en las personas de que, ay, no, pues ahora voy a esto y lo otro. Y van abrazando doctrinas que se les vayan siendo como más interesantes o más místicas o más, haz de cuenta, pues como dice aquí, más extrañas. ¿Verdad? Menos pegadas a la palabra y se ven tan extraordinarias, tan llamativas, ¿verdad? Y dice, no se dejen llevar, les dice el autor de Hebreos. Les decía pues precisamente a los hebreos, y la palabra nos los dice a nosotros, que nosotros debemos ser cuidadosos de no dejarnos llevar de doctrinas diversas y extrañas. Cada vez hay más cosas que se enseñan. Lo que nosotros debemos hacer es afirmar el corazón, dice aquí, en la gracia. ¿Y quién es la gracia? Jesús. Ahí debemos de afirmar nosotros nuestro corazón en la gracia. Toda la palabra es una bendición, desde el primer versículo de Génesis hasta el último de Apocalipsis. Pero si nosotros nos quedáramos, por decir de una manera, con los evangelios, donde habla de la gracia. En toda la Biblia se habla de la gracia, pero te quiero transmitir el hecho de que la gracia hecha carne, Jesús, está ahí en los evangelios. Y si yo me voy a estar viviendo lo que Jesús nos recomendó en los evangelios, y te lo recorto un poquito más todavía, si yo vivo el sermón del monte, ¿qué necesidad de andar oyendo que si ahora que se usa eso, que la doctrina de la prosperidad y que ahora la doctrina del no sé qué y luego la doctrina del guaraguara y luego la del piticuy y así va la gente, ¿verdad? Y no se afirma el corazón en la gracia, no se afirma el corazón en Jesús. Y luego te la va a hacer más cortitita para concretarte los deberes cristianos de aquí de Hebreos. Dice en el Sermón del Monte, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se concretan la ley y los profetas. ¿Qué habrá querido decir Isaías? Ay, Dios mío. Daniel, esta revelación tan profunda. Sí. Jeremías, o sea, ¿por qué tanto llorar de este hombre? Y la palabra, y todo es bendición, ¿eh? No, no quiero desmerecer, pero Jesús práctico, para afirmar el corazón en la gracia, amen a Dios con todo su corazón, amen al prójimo, como lo aconseja aquí en el primer versículo de Hebreos 13 el escritor, ¿sí? Permanezcan en el amor fraterno. Y con eso, señoras y señores, se concretan, se viven la ley y los profetas.
Todos los deberes cristianos se cumplen ahí, ¿sí? Porque el amar al prójimo me va a hacer permanecer en ese amor fraterno. Voy a ser una persona que voy a ser un hospedador, ¿sí? Voy a ser una persona que voy a practicar la hospitalidad. Voy a ser una persona donde voy a bendecir, amar el pacto del matrimonio, ¿sí? Voy a ser una persona que voy a honrar a las personas que me han enseñado la palabra, ¿sí? Y mi corazón se va a afirmar en la gracia, se va a afirmar en la gracia. Y no ser codiciosos, pues, ser agradecidos. Y sin temor, porque Dios ya dijo que Él va a estar con nosotros y nos va a proteger. ¿Cuándo? Así miren, como el pacto, hermano, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Eso no es un versículo, pues, pero en todo tiempo, pues, es lo que trato de decir, en todo tiempo, en nuestras buenas temporadas y en las no tan buenas, en el valle de sombra y de muerte, en la prosperidad, sí, en todo tiempo. Entonces, es tan importante que yo practique todo lo que aprendí y que aprendimos en el libro de Hebreos. Abrazar la fe de que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el sacerdote, Él es el sacrificio, Él es el pacto. Y que yo puedo caminar en la fe en Él. Y que hay deberes como hija de Dios, que hay deberes que tú como hijo de Dios necesitamos también practicar. No quedarnos nada más en el conocimiento, ¿verdad? El que se nos va al corazón, teniendo fe que baje hasta el corazón, ¿verdad? Porque a veces se queda nomás en la neurona, ¿verdad? Ay, mira lo que dice, ay, qué bonito. Ay, qué bonito, qué extraordinario, qué tremenda la palabra, ¿verdad? Pero la tenemos que volver a oír para que baje al corazón y se haga carne en nosotros. Y esos deberes se vuelvan un fruto. Sí, porque ya cuando, ay, deberes, como que ya siento como que es un término que pusieron ahí, ¿no? Los del canon. No es que Dios dijo, pon, son tus deberes. No. Pusieron los del canon para darnos una orientación. Pero ya nomás oímos otros deberes como que decimos nosotros, como que ya se puso complicado, ¿verdad? Estábamos muy bien con la identidad de Jesús, hasta ahí estábamos muy bien con los hebreos. Pero ya cuando digo yo, ¿cómo voy a obrar? Con todo esto que aprendí, con saber quién es Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿qué me toca a mí? ¿Qué debo de hacer yo? Te lo concreto en una palabra, morir. Morir a nosotros mismos, ¿verdad? Morir a nosotros mismos. Me voy a brincar unos versículos y me voy a ir al 15 del capítulo 13. Así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es algo que nosotros debemos de practicar. Ay, no, es que yo no sé cantar. No, pues yo soy bien desafinada. No, o desafinados los hombres, ¿verdad? No, yo no estoy en la alabanza, o sea, no, yo no canto. Yo por ahí no. Yo siempre digo que a mí me dieron muchos dones, pero el de la alabanza no. Es el único que no me entregaron. Pero, pero aquí no está hablando de eso. De la manera que yo alabo a Dios es que dice aquí, con frutos de labio que confiesan su nombre, ¿verdad? Y tampoco aquí
No solamente se refiere a que yo le diga a las personas, mira, Dios, es poderoso, nos ama demasiado, ¿verdad? Él siempre es fiel, Dios va a hacer un milagro, ¿verdad? No solamente eso, sino que los frutos de mis labios, las palabras que salen de mi boca, le honren a Él siempre. Tenga que ver o no con una situación de un versículo, tenga que ver o no con una situación de iglesia, sino la manera que tú como ser humano, como hijo de Dios, hablamos, nos expresamos. Espero estarme dando a entender lo que yo te quiero pues dar a entender, ¿verdad? Expresar. Porque no nomás es aleluya, gloria a Dios, qué bendición, sino poder decirle a tu esposo, te admiro, eres un hombre trabajador, ¿sí? Siempre estás al pendiente. Hijo, muchas gracias, hijo, ¿sí? Porque te amo, ¿sí? A ti, hijo, y yo sé que tú me amas, hijo, te amo mucho. ¿Cómo respeto esta área de tu vida? Eres buen estudiante, eres bien responsable, ¿verdad? Gracias, mamá, gracias, ¿verdad? Gracias, papá, también, ¿verdad? O sea, las personas con las que nosotros convivimos, esos son frutos de labios que honran a Dios, que Dios cuando nos escucha, Él se complace. ¿Te acuerdas que la frase que que el Padre dice cuando bautizaron a Jesús? Dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Estoy complacido. Qué padre que cuando Dios nos oye hablar a nosotros, cualquiera que sea el tema, ¿verdad? Que tratamos con las personas, que el Señor diga, ay, Malena, qué bonito habla. Me complazco. Ay, cómo me gusta ver a reír a Malena cuando dice tal cosa, ¿verdad? Me complazco. Yo me pongo ejemplo a mí, ¿verdad? Tú pon tu nombre. Yo pongo el mío, siempre pongo el mío, ¿verdad? Y no porque sea así como vanidosa ni orgullosa, pues tal vez tantito, pero, pero yo siempre digo, que Dios diga, ay, que me complazco con lo que dice Malena. Me gusta escucharla. ¿Ustedes no creen que Dios dice, ay, me gusta como que escuchar a Lupita? Me gusta escucharla, me gusta escuchar a Arelis. ¿Sí? Estoy complacido, estoy disfrutando. Yo sí me imagino que mi padre hacía así está, ¿verdad? Y también cuando la riego, pues también a decir, ay, mi hija santa. En el 18, bueno, en el 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. 18. Orar por nosotros. Ahí está, ya es una petición que el escritor le hace a los hebreos. Orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido muy pronto. O sea, y le dice, y oren para que pronto yo esté con ustedes. Sí. Y ya al final, ya para concluir la carta, les dice el escritor, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. ¿No? Entonces, este escritor conocía a Timoteo. Por eso algunos dicen que pudiera haber sido Pablo. Pero también Apolos conocía a Timoteo. También Bernabé conocía a Timoteo. ¿Sí? Entonces, lo importante es que Dios dejó esta carta aquí en el Nuevo Testamento, dirigido a ese pueblo suyo, que tal vez estaba disperso y que estaba teniendo una lucha en la fe. Estaba siendo seducido a volver a la tradición. Estaba en una persecución de los que practicaban el judaísmo para dejar de creer que Jesús era el Hijo de Dios y era el Salvador. Y esa, como dice él, es esta exhortación, esta animación, ¿verdad? A vivir conforme el llamado de Dios cuando uno ya es salvo, cuando ya uno conoció al Señor Jesús. Y qué bonita cómo se despide, ¿verdad? Está muy bonito la despedida que hace el escritor. Y lo que más me gusta de esa despedida es las palabras que le da al Señor Jesús. O sea, cómo lo reconoce. El Dios de paz, el Padre, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del nuevo pacto. Y que por esa sangre os haga aptos, a ti y a mí, en toda buena obra, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga. Te invitamos al próximo estudio. Si este estudio de Hebreos ha sido bendición para ti, comparte las lecciones. Están todas aquí en YouTube. Y si todavía tú no te suscribes a este canal, te animo a que lo hagas. Dale like y marca el área de la campanita para que te notifique YouTube cuando subimos un nuevo video. Como te decía, si ha sido bendición para ti, comparte estas lecciones. Y te esperamos en el siguiente. Vamos a hacer como una, ¿qué diré? ¿Qué palabra diré? Vamos a conocer características de los héroes de la fe, que están aquí mismo en este libro de Hebreos, en el capítulo 11. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.